Hola Mati, Hola Manu, ¿cómo estás? aquí estamos, ¿cómo va? Muy bien, acá justo te escuchaba decir que lo que te tira es el mar. Bueno, somos dos, porque la, no, lo que me tira el mar a mí es demasiado grande, es increíble. Y hasta te diría, yo ya lo comprobé y lo demostré, me genera cambios físicos. Ahí, mi cuerpo cambia cuando estoy en el mar, me cambia el pelo, me cambia la piel, nada, algo tiene el mar que me genera mi mejor versión, por así decirlo. No, total, ¿sabes qué? Bueno, hola sister, que ahí vi que te uniste. Es total, yo ahora viajo a Mar del Plata el miércoles, yo ya está, tengo definido que tengo que vivir en el mar. O sea, no sé si va a ser, tal vez sea Mar del Plata, no tan lejos, pero donde sea, yo a determinada edad tengo definido, porque me pasa lo mismo que a vos. Yo llego a donde está el mar o lo que sea, me empiezo a deshinchar, es impresionante, o sea, pero es muchísimo el cambio. Y eso que tampoco soy la gran metedora de mar, como vos que sí surfeás y un montón de cosas, pero yo el solo hecho de estar ahí es impresionante. Sí, sí. Para mí ya, yo lo digo siempre, o sea, cuando vivía ahí en la playa, mi rutina era diaria, era ir al mar. Yo salía de mi casa y me iba al mar, o sea, después veía si me iba a otro lado o no, pero era ir al mar, estando feliz, estando triste, solo, acompañado, nada, era sentarme ahí y ver el olor, la vista, y después, así, o sea, era surfear, hacer snorkel, nadar, tomar mate, leer. No, es otra vida. O sea, yo tengo decretado eso. Yo quiero todos los días de mi vida levantarme, que sé que compartimos muchos hábitos, levantarme e ir a mirar el mar, ir a mirar y que después empiece el día y trabajar y lo que sea, pero es levantarme y quiero irme ahí. O sea, eso está totalmente decretado. Sí, sí, sí. Bueno, Es otra es cosa. otra cosa. Bueno, Mati, contanos antes de empezar, para si hay gente de mi cuenta por ahí que todavía no te conoce y eso, contanos quién es Mati, qué estás haciendo, contanos un poquito de vos. Bueno, mi nombre es Matías, soy, vamos a decir, platense de nacimiento, pero nunca me sentí platense, siempre me sentí hijo del mundo. Tuve la posibilidad de viajar mucho y de conocer muchos lugares y me di cuenta que es parte de una esencia mía, la aventura y el conocer lugares nuevos. Y bueno, originariamente me formé como profesor de educación física, siempre vinculado al entrenamiento deportivo, más que nada porque yo siempre lo digo, no sé si para bien o para mal, para mí siempre me atrajeron los deportes, nunca me atrapó nada más que el movimiento humano y el potencial del cuerpo humano, o sea, nunca toqué un instrumento, nunca, digamos, hice una manualidad, nada, era como que sé, digamos, tengo habilidad, por decirte, deportiva y física, pero después esas cosas no. Y originalmente me apasionó mucho la fuerza. Me especialicé mucho en el entrenamiento de la fuerza. Tuve la suerte de formarme con uno de los líderes mundiales en lo que es entrenamiento de fuerza a partir de peregrinar hacia donde estaba él y compartir casi un mes de, así como de mano a mano, de charlar y nada, una experiencia única. Y así como te digo, siempre me formé, estudié, me capacité, invertí en equipamiento, pero siempre notaba que había algo que me faltaba. Nosotros, eh, o desde mi visión, yo más que nada formaba atletas, más que deportistas. ¿Por qué? Porque el atleta para mí era una previa al deportista. Un atleta, vamos a decir, es una persona fuerte, rápida, flexible, potente, móvil, etcétera, que después esas habilidades se ponen en función de un deporte, sea tenis como en tu caso, rugby como en el mío, surf, bla, bla, bla. Pero siempre identificaba que había algo que me faltaba. ¿Por qué? Porque yo veía a mis deportistas y he tenido la suerte de trabajar con chicos y chicas de altísimo nivel, medallistas olímpicos, seleccionados nacionales, y yo los veía llegar al gimnasio y por más que teníamos
por decirte, la programación calculada con todo lo que podíamos y el mejor equipamiento, esa persona no estaba para entrenar. Ella estaba como para, yo siempre digo, darle un abrazo y sentate acá y charlemos. Y esto es la Claro. sesión de hoy, es charlar. Y me di cuenta que nosotros teníamos solamente la posibilidad de intervenir máximo, no sé, 6 horas de la vida de una persona en la semana. Después había, la semana tiene 168 horas, había 160 y pico de horas que estaban a la merced. Entonces siempre dije que, no, siempre busqué alguna herramienta que me permitiese dárselas a las personas para que la puedan aplicar estando solo, que la puedan aplicar en esas 160 horas restantes de la semana en las que estaban, que eran personas, no eran ni el deportista ni el atleta, sino la persona, la Manu que estaba en su casa, con su familia, con sus amigas, sola, ¿entendés? No la Manu que entraba a la cancha de tenis a ganar torneos. Y en base también a cuestiones mías, digamos, de mi vida como deportista y de mi ansiedad jugando, de mi diálogo interno jugando, siempre dije, tiene que haber algo más. También yo siempre viví como mi vida como un experimento, ¿viste? Probando Sí, cosas, sí, dietas, entrenamientos, suplementos, cosas. compartimos. Entonces, digo, bueno, tiene que haber algo. Y en un momento muy trascendental de mi vida, de, de mucho cambio, encontré esto de la respiración. Primero desde el lado de Wim Hof, en el que empecé a como a descubrir digamos, el efecto que podía tener la respiración en uno. Simplemente como cambiar el patrón respiratorio, tipo, wow, o sea, esto tiene un efecto poderoso. Así que ya ahí empecé como a adentrarme más, empecé a practicar, empecé a implementar, por ejemplo, también esto de las duchas frías, allá más o menos en 2018 Claro, estamos hablando ya, hace hace bastante. O sea, vos ya, yo sé que vos ya bastante. hace mucho que venís en tema y todo eso, por más que tal vez ahora está todo, ya estás como súper, súper lanzado en eso, pero en realidad siempre digo lo mismo. A veces uno es como cuando da el clic y se lanza, pero generalmente atrás ya viene hace tiempo Sí, estudiando, formándose, hasta que encuentra la forma de canalizar todo lo que ya viene haciendo. exactamente, hay todo un trabajo ahí de cimientos y de base grande. Y yo siempre fui como muy autodidacta, a pesar de que siempre me gustó formarme, pero a mí, curiosidad extrema, leer, Sí, escuchar, mirar, probar. Y nada, me acuerdo que escuché un podcast de un tipo irlandés, Patrick McKeown, que, que hablaba esto de respiración y me empezó a cliquear muchas cosas que decía, que él, digamos, vamos a decir, su método, sistema, como lo queramos llamar, se enfocaba en eso, en la respiración día a día, momento a momento. Yo dije, ahí ya se me prendió una lamparita, dije, es por acá, es por acá, totalmente. es Dijiste por acá algo porque, importantísimo, Mati, que no lo quiero dejar pasar, que fue el hecho de, bueno, todos trabajamos, por ahí los que hemos sido deportistas, como vos, yo, y hemos tenido coach y un montón de cosas, pero trabajar en algo que la persona que lo puede implementar, que lo tiene que implementar todo el tiempo, no, o sea, que en su casa, no cuando es atleta, cuando entra a la cancha, cuando, o sea, es todo el tiempo que puede estar mejorando y cambiando. Ahora vamos a entrar en temas más profundos, mm, pero todo el tiempo que puede estar mejorando y mejorándose y aportando a su salud sin necesidad de tener que ir a tal lado, a hacer tal tal cosa, cual, esto, o sea, no tenés que ir a ningún lado, solo tenés que estar no, así no. sentado e interrumpís directamente tu fisiología. Sí, tal cual. Solamente te diría, tenés que prestar atención y tomar la decisión de hacerlo. Que yo a veces digo, ese es el poder que, digamos, siempre tenés la potestad para elegir cómo te querés sentir en cada momento. Solamente tenés que, vamos a decir, tomar la responsabilidad, que a veces es como lo más difícil y lo que más nos cuesta, como decir, ok, bueno, voy a respirar, voy a calmarme y voy a cambiar mi percepción acerca de la situación. Y bueno, después, viviendo en Australia, en estas cosas así como de Instagram, me salió una publicación de un tipo que hacía inmersiones en hielo. Ahí. Yo dije, nada, yo lo quiero probar. Lo había probado en el club, así después de los partidos, pero
no es lo mismo, no es lo mismo. Por lo menos el enfoque que yo lo veo ahora no Claro, es lo mismo. Esto era meternos en el hielo, todos así, los gritos, tirándose agua, caos total, claro. nada que, ¿viste? Y, y me acuerdo que en ese momento yo lo sentí como un momento así como importante en mi vida. Yo dije, ok, el encuentro era, digamos, caro para mis posibilidades en ese momento, pero yo dije, voy a invertir porque acá hay algo. Y me acuerdo que, digamos, incluso le comenté a Naila de la situación. Fui, nada, me encantó, me quedé charlando con el loco, me contó que era instructor de Oxygen Advantage, y nada, me dijo, mirá, se viene una formación ahora, yo creo que la tenés que hacer, bla, 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 bla. Bueno, de vuelta otra vez, ok, listo, es esto, invierto acá, y ahí fue donde me empecé a formar como instructor de Oxygen Advantage, y empecé a encontrar este método de que nosotros vamos a respirar de todas maneras, vamos a respirar de todas maneras, y tenemos la posibilidad de hacer que esa respiración trabaje a nuestro favor o en contra. Y ahí es donde está el poder, porque, digamos, como vos decís, el poder digamos, de manipular la dieta y de manipular la nutrición con el ayuno, con los diferentes tipos de dieta, hemos potenciado. ¿Por qué? Porque nosotros, no sé, ¿cuántas veces comemos al día? 5, vamos a decir, 6, No nosotros, pero 10. sí. 10 un bodybuilder, ponele máximo, Claro. entre Sí, sí, 1 y sí. 10 veces al día. Bueno, nosotros respiramos entre 25.000 y 30.000 veces al día, entonces el poder ya es muchísimo más. Es una locura. ¿Sabes que cuando recién entré, un minutito antes que lo vengo diciendo mucho en mis redes, mientras uno más estudia y más lee, y más por el contexto en el que vivimos, ya se da cuenta que está, obviamente que hay que abordarla al ser humano con la alimentación, pero que queda, o sea, que es solo una pata. Yo todo el tiempo lo hablo, Sí, la alimentación es solo una pata, el ejercicio es solo una pata. O sea, y lo que es hoy respiración y gestión de gestión del estrés justamente y todo eso está siendo una pata igual de importante. Hoy en día, totalmente. uno de los, el gran mal, o ponerle uno de los grandes males, porque obviamente el sedentarismo, pero está haciendo el estrés. Yo veo mucha gente, me ha pasado a mí, lo comento todo el tiempo, lo viví el año pasado, haciendo muchas cosas bien, poniendo todo el foco en alimentación, en keto, en ayuno, en low carb, bla, 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 el entrenamiento, no sé qué, y con unos niveles de estrés, pero que son, o sea, que destruyen el organismo. O Sí, sea, el estrés es un pirómano. Y, sí. y mientras Yo, más le, de perdón, hecho, sí, no, dale, dale. así como lo decís vos, lo viví yo. Bueno, o sea, yo siempre me entrené, digamos, como al pie de la letra, comí bien. Siempre dije, loco, no puede ser, o sea, estoy haciendo todo bien, ¿qué me está faltando? Porque, digamos, ¿qué me está faltando? O sea, hay algo que me está faltando. Y, digamos, en mi sistema de trabajo, yo trabajo con esos 4 elementos, como decís vos, que es la respiración funcional, la gestión de estrés, que yo también en esto incluyo la parte, digamos, como mental, que tiene que ver mucho con la gestión de estrés, la nutrición consciente y el movimiento integral. Y, y en esas 4, que yo siempre digo, parten de la respiración, porque no sé, si te duele la espalda, podés dejar de moverte. Podés hacer ayuno, podés, digamos, aislarte, irte de vacaciones para liberarte del estrés, pero no puedes dejar de respirar. No, Entonces, se empieza por ahí. Es como el punto, vamos a decir, el Big Bang de la cuestión. Todo en algún momento tiene que empezar. Y ahí después se empiezan a nutrir y a retroalimentar estos elementos. Ahora yendo más en profundidad y utilizando un poquito de puente, eso que dijiste vos, mi propuesta es, vamos a cambiar nuestra percepción sobre el estrés. Y ahí vamos a ya empezar a adentrarnos más. sí, totalmente. Vos sabés que, de hecho, bueno, cambiar la percepción, ahora vas a desarrollar vos el concepto y eso, pero de hecho, hoy yo estoy muy enfocada en el tema de la respiración y eso, y en el enfoque del estrés. De hecho, hoy me da mucha risa, pues estuve en la consulta médica manejando, tengo que seguir manejando mi cortisol y un montón de cosas, y entre, bueno, hablamos obviamente de nutrición, todo, bla, bla, y la médica, que es una médica funcional, aclaremos bien, estás respirando, estás meditando. Hoy en día, si alguien que esté informado sabe el efecto de la respiración y la meditación. De hecho, yo, uno de los grandes que sigo es Joy Dispensa, donde el tipo, o sea, no es un tema, a mí yo era muy de pensar qué hippie esto, ¿no?
O sea, como decime que tengo que comer, decime que tengo que entrenar, es como y todo medible, todo gestionable, todo que se pueda controlar y no le daba mucha bola al tema de la respiración y la gestión del estrés, hasta obviamente el problema que tuve el año pasado, etcétera. Y realmente, pero me pasó con Joe Dispensa que lo empecé a ver porque cómo afecta la fisiología, pero el tipo hace los estudios con los no sé, pone electrodos, mide las frecuencias cerebrales, mide todo, o sea, no es que es algo como digo la gente cuando yo ahora lo explico y lo digo, yo también pensaba que era lo hippie, pero che, no, esto va directo a la No, fisiología, bien, los baños de agua fría o la respiración afecta el sistema simpático, parasimpático, las respiraciones, ahora vas a hablar vos de todo eso, pero esto no es algo hippie, respiremos, meditemos y fumemos algo, esto va directamente a la fisiología, igual que puede ir un buen alimento, un ayuno o más todavía, porque es como decís vos, comemos un par de veces al día, pero respiramos todo el santo día, ¿bien? sí, Entonces, sí, 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 Mati, sí. contanos ahora entonces, si querés empezamos hablando de esto, de la respiración, también quiero hablar de las duchas de agua fría, porque obviamente que es un tema que hoy también está, los baños de agua fría, pero empecemos como por donde vos quieras con un tema de respiración. Empecemos un poquito con esto de respiración funcional Dale, y después vayamos a gestión de estrés y que ahí entra todo lo de hielo. dale. En esto, definamos la respiración funcional primero. La respiración funcional es respirar de acuerdo a las demandas metabólicas del cuerpo. Es como te diría en términos nutricionales, por el que tu público lo va a entender, es alimentarnos en un punto de estabilidad, digamos, de balance calórico, ni superávit ni déficit. Y que si aumentamos la actividad, aumentemos las calorías para estar siempre en cero, en equilibrio, ¿sí? Ni subiendo de peso ni bajando de peso. Eso es una respiración funcional. Pero ¿qué pasa? A partir del estilo de vida que llevamos nosotros, digamos, de tener, vamos a decir, exceso de estímulo, y yo le digo, esto es una teoría mía, tener bloqueados los mecanismos naturales de relajación del cuerpo, sumado a una vida sedentaria, nos estresamos, nuestro cuerpo se prepara para la acción y nosotros no hacemos nada. Exacto. Una de las respuestas que suceden en el cuerpo cuando nos estresamos es que se acelera la respiración. Pero ese acelere de respiración no viene acompañado de actividad física, como naturalmente está diseñada nuestra respuesta de estrés del cuerpo. Entonces ese respirar en exceso empieza a crear digamos, un delta, un desfasaje entre nuestro punto de homeostasis natural y el nuevo punto de equilibrio que creamos nosotros, creando una carga, lo que se llama carga alostática, que básicamente nosotros estamos en deuda todo el día y tenemos que compensar para mantener el equilibrio porque es la pulsión máxima del cuerpo, que es sobrevivir. ¿Cómo empieza a intervenir esto en la respiración? Básicamente en lo que es en tierra, el oxígeno no es un problema en nuestra respiración. Nosotros, estando en tierra, básicamente no respiramos lo hacemos, pero no es que necesitamos incorporar oxígeno. El oxígeno sobra, ¿sí? Lo que necesitamos hacer es meterlo en las células. Y ahí es donde empieza a jugar un papel fundamental el dióxido de carbono. El dióxido de carbono juega un rol similar como si te dijera la insulina con la glucosa Sí, de portero, de llave, para que entre la glucosa a la célula. El dióxido de carbono es el que rompe el enlace entre el oxígeno y el glóbulo rojo, mediante la hemoglobina. Entonces se puede producir esa respiración a nivel celular. bien. Si nosotros cada vez que exhalamos, eliminamos dióxido de carbono, ¿sí? Si nosotros estamos respirando a un ritmo elevado, porque nos estresamos, porque nos llegó un mensaje, no sé, de nuestras madres, de nuestra pareja, de nuestro jefe, vimos una noticia que el dólar se fue a 2000, lo que sea, nosotros estamos ventilando, estamos, digamos, eliminando dióxido de carbono, pero no estamos generando. Entonces empieza a crear un punto de equilibrio cada vez más bajo. ¿Y en qué influye ese punto de equilibrio cada vez más bajo? El impulso a respirar, o sea, las ganas de respirar que nos vienen a nosotros, no se dan porque está bajo el oxígeno, porque nos estamos quedando bajo de oxígeno.
se dan porque se acumuló más dióxido de carbono del que nosotros nos acostumbramos. ¿Se entiende? Sí, Y esa es como la clave fundamental. Vos te agitás, te estresás, empezás a respirar, 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 bajás los niveles de dióxido de carbono. Eso a lo largo del tiempo crea una adaptación en el cuerpo. Entonces eso termina haciendo que tu impulso a respirar llegue cada vez más rápido. Entonces vos vas a estar, digamos, en reposo, pero vas a estar respirando como si estuvieras haciendo actividad física. Entonces claro. cada vez te estás depletando más de CO2. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Primero, tu sistema nervioso autónomo empieza a leer que vos estás respirando agitada. Entonces, Exacto. el cuerpo, en estos mecanismos de retroalimentación, le va a decir al cerebro, che, Manu está agitada. Tu cerebro va a decir, ok, Manu está agitada, tipo secuencia de la película esta de Intensamente. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, mandemos sí. recursos para que Espectacular. Manu intervenga en acción. Entonces tu cuerpo te estresa más. Manda ahí al eje hipotalámico, Exacto. toda esa la HPA axis, y empecemos a liberar hormona porque Manu está agitada y Manu tiene que sobrevivir. Entonces empieza a nutrir ese círculo vicioso que si no intervenimos nosotros constantemente, se perpetúa. Entonces, por más que nosotros estemos en la playa, si nuestra respiración es disfuncional, estamos nutriendo el ciclo de estrés. Estamos nutriendo el ciclo de estrés. Y ahí Es espectacular, es donde Mati. no hay, no hay ejercicio, no hay nutrición, no hay Nada. yoga, no hay nada que te solucione a eso, porque hay 30.000 veces al día estás haciendo algo que te está nutriendo el ciclo de estrés y lo tenés Estás que mandando la señal al cortar. hipotálamo permanente ¿Sí? de hay peligro, hay peligro, hay peligro. O sea, es que es espectacular esto que estás diciendo. A mí me pasó, bueno, el año pasado lo conté, no lo quiero contar otra vez, ya saben los problemas hormonales, el desastre que me colapsó básicamente el sistema nervioso y lo cuento siempre justamente desde la experiencia para que las mujeres no cometan los mismos errores o la importancia de esto. Y entre uno de los libros que estaba leyendo de la doctora Libby Weber, que es una bioquímica doctora en nutrición, pero que justamente su enfoque, una de las patas que tiene, el libro se llama El síndrome de la mujer acelerada, lo menciono todo el tiempo en mi cuenta, y justamente habla de, en un momento dice, empiecen a ver cómo respiran. O sea, sin intentar hacer nada. Si su respiración es cortita, rápida, si su respiración es tal, más profunda, no sé qué. La cosa es que fue la primera vez en mi vida que yo noté mi respiración, empecé a notar lo rápido, que de hecho sigo trabajando en eso, ¿no? Lo rápido que hablo, que no respiro, empecé a notar que era todo el tiempo cortita, agitada. Recién ahí me empecé a dar cuenta y después, obviamente yo pude empezar a unir de algunas cositas que sabía de la señal de alarma, de cómo pasar al sistema nervioso, obviamente del simpático al parasimpático, por lo menos con las respiraciones profundas, si estás respirando calmada, el cerebro entiende que estás calmada, en fin. Pero cuando yo empecé a ver todo eso, por eso lo digo, a mí me parece incluso mucho más importante esto que estamos hablando y que comprender esto y trabajar en esto, te diría que no sé si más importante que la alimentación, porque todo está unido, pero es demasiada la gente que está haciendo bien las cosas respecto de alimentación y todo, pero estamos en este estrés que destruye todo. O sea, yo soy una, yo vengo hace años haciendo un montón de cosas bien, ponerle dentro de lo que son, y me colapsó el sistema nervioso, o sea, colapsó, mi cuerpo dijo punto final. Bien, entonces ¿Sí? esto, por eso, esa homeostasis que decía, ese desequilibrio abismal de estar todo el tiempo y todos estos años en ese sistema nervioso simpático hiperactivado. ¿Sí? Mirá, justo en preparación a esta charla, estuve analizando unos papers que hay dando vueltas que hablan de hay una correlación, digamos, indirectamente proporcional entre digamos, el CO2 en el cuerpo, tu tolerancia al CO2 y el cortisol. A mayor tolerancia de CO2, menores niveles de cortisol, porque el CO2 también tiene, el CO2 es vagotrópico, estimula al nervio vago y la respuesta parasimpática. ¿Por qué? Porque, digamos, amplía lo que yo llamo esto, lo que es la ventana de tolerancia. Y Claro. es por eso que se le dice al CO2 la molécula del estrés, Bien. porque te No. permite a vos, digamos, tolerar más sin que te genere esto, digamos, que te exceda el margen superior, que el margen superior es ansiedad, hiperactividad,
digamos, pensamientos Exacto. rumiantes. Lo El estar mismo cansado, que, hay una frase espectacular que dice cansadas pero siempre conectadas. Es eso que no te da el sí, cuerpo y caes a dormir, pero esta no y no para, puedes o parar, sea, no para, no no puedes puedes parar, parar. no puedes parar, no puedes parar. Sí. Y después está el otro lado de todo esto, que es un poco lo que te pasó a vos, que es cuando estás demasiado arriba, la respuesta biológica de tu cuerpo es, ok, Manu no puede estar acá, va a colapsar, bueno, hay que bajar. Entonces, te pasás directamente al otro lado, que es depresión, sentimiento de falta de sentido de todo, disociación, estás ahí, aplacamiento. Cae la serotonina, cae la dopamina, y si lo llevas al nivel fisiológico, de lo más peligroso que hay, por eso yo estoy tan enfocada en eso, bajar el cortisol. Obviamente que una de las cosas más peligrosas y que tienen que entender es que si eso no baja y se sostiene en el tiempo, se llega así a una fatiga adrenal. No se enojen los médicos, sé que es un término médico, pero, no, pero se sabe que se dice así, que es cuando esas adrenales, nunca es que se funden las adrenales, pero llega un momento en que no dan más con la producción de cortisol, y ahí sí es un problema, porque Sí, ya ahí sí, en la mañana, ya no te puedes levantar, ya te duele el cortisol, que es nuestro antiinflamatorio principal por naturaleza, ya obviamente si no está, empezamos con dolores musculares, articulaciones, mujeres en es, fibromialgia cada vez que se ven más. es básicamente, digamos, depletás los recursos del cuerpo y sea cualquier Exactamente. recurso, sea positivo o negativo, depletarlo no es bueno. Yo siempre digo, todos los recursos del cuerpo son finitos, pero renovables. Digamos, para mí como el truco es este, es saber cuándo es tiempo de dejar que los recursos se renueven, Exacto, exacto, dejar que el recurso exactamente. se renueve Es y pasar. alternar esos momentos de acción y de pausa. Exactamente. Y hoy en día lo que pasa mucho es eso, es que a mí también siempre me costó eso entender, y ahora es como, es igual de importante el momento de descanso y reparación cuando estamos ahí en ese parasimpático que el momento de activación. O sea, ¿Mm? de hecho, no, yo bajé, no sé, no entrenan las que trabajan conmigo, que no entrenan todos los días, que bajamos los pasos, porque incluso lo ves que bajando los estímulos, entrenando cada vez menos, si tengo que bajar los pasos al día, si tengo que lo que sea, empiezan a mejorar, porque es lo que decís vos, porque se Sí. empiezan a renovar al renovarse estos recursos, la persona empieza a mejorar, pero hoy estamos en un tiempo en donde hay un médico con el que trabajé, que me llevó a mí, no que trabajé con él, un español que me acuerdo que una vez hablaba y me dijo, Manuela, es como tener la mecha acá, vos la estás quemando por los dos lados. O sea, lo que estás haciendo es tenés una mecha prendida y la estás incendiando por los dos lados. Va a llegar un momento en que obviamente que te vas a quedar sin mecha, que claramente fue lo que pasó el año pasado. Pero esto que yo me pongo como ejemplo, pero es lo que está pasando hoy en día en general, y no es solamente entrenamiento, es porque mucha gente no es solo por entrenamiento, por hacer keto, por SEO, por hacer ayuno, es el contexto en el que vivimos, bien, el mundo en general, y ni hablar si vive en Argentina. Mm. No, mira, Manu, yo te lo explico de una manera muy sencilla usando mi ejemplo que por ahí vos te vas a poder reconocer. Yo nunca tuve problema en hacer algo. Vos me decís a mí, tipo, la dieta keto es lo mejor, bueno, listo, vamos a comer dieta keto, este es el entrenamiento que vamos a hacer este entrenamiento, vamos a hacer este suplemento. Mi problema nunca fue hacer cosas. Mi problema siempre fue no hacer cosas. Mi Totalmente, problema siempre totalmente. fue no hacer cosas. Sí, sí, sí. Y a veces yo siempre me encontraba en esto, como es, trabajando, digo, uy, qué ganas de estar al pedo. Después estaba al pedo y digo, bueno, a ver qué libro puedo leer, qué podcast puedo hacer, y no, ¿Cómo ser es más que, productivo? Es la claro, era de hoy, ¿no? Es como yo estoy viendo claro, Netflix y cómo digo, ser más podría estar. productivo. Exacto. Y, O sea, y la idea es, la enseñanza para mí es aprender a no hacer nada. Y digamos, tener todas esas, digamos, como sensaciones que te abruman, que te llevan al impulso de querer hacer algo, y tipo, nada. Y ahí es donde entra mucho la respiración. ¿Por qué? Primero que nada, porque, digamos, no todas las formas de respirar están bien para cada persona. ¿Sí? Respirar, el primer paso siempre es, y si a los que están viendo esta charla, o sea, presten atención a cómo respiran. Si ustedes empiezan a prestar atención a cómo respiran y empiezan a observar eso y a darse cuenta, a escucharse, a notarse si respiran por la boca, por la nariz, intenso, no intenso, ahí ganaron. Después empieza esto de
evaluar nuestra respiración funcional, ¿sí? ¿Cómo? A través de un test, que por ejemplo es el test emblema, vamos a decir, de Oxygen Advantage, que es el Volt Score, o pausa de control en el método buteico, que es la madre de Oxygen Advantage, que eso mide la tolerancia al dióxido de carbono, que indirectamente mide el nivel de oxigenación en los tejidos. Acuérdense eso de que el dióxido de carbono cumple el rol de la insulina con la glucosa. Sí, perfecto. Entonces, ese es el primer paso, que ahora si querés lo hacemos. Y después está esto, bueno, de una vez que nosotros evaluamos nuestra respiración, tenemos, digamos, un punto de partida, se empieza a trabajar ahí. ¿Cómo se puede empezar a trabajar ahí? Y se puede empezar a manipular las variables de la respiración, que son tres fundamentalmente, que es el volumen de aire que respiramos, digamos, el tiempo que nos lleva a inhalar y exhalar, y después el lugar donde respiramos. Yo en términos de entrenamiento lo veo es como una fórmula matemática, que es la ventilación por minuto, que es volumen corriente por frecuencia respiratoria. En mi caso yo lo veo como fuerza igual a masa por aceleración, que era lo que tomaba en el entrenamiento. Entonces tenemos estas tres variables para manipular y jugar. La más central es la bioquímica, porque es la que termina como impactando en las otras dos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la bioquímica va a hacer que tu diafragma sea esté más o menos contraído. Entonces, juega un rol en la biomecánica y a su vez juega un rol en el ritmo, porque si tu bioquímica está en cualquier lado, el, el ritmo, que se dice psicofisiología, es como tu fisiología termina afectando tu psicología, va a estar también impactada. Entonces son estas tres cositas, a ver. Bien. Si yo respiro menos aire, más lento y más lejos de la nariz, y fíjate que yo no uso el término diafragmático, no lo cambio, porque hoy en día se habla mucho de respiración diafragmática y todo, pero es un término que deja mucho como al azar para mí. Entonces por eso yo digo lejos de la nariz, ¿sí? Porque nosotros no hay forma de cambiar la presión intratorácica para que entre el aire a los pulmones si no es con una contracción del diafragma, en mayor o menor medida. Lo importante es hacer que ese diafragma tenga, digamos, un rango de movimiento amplio para que se pueda correr hacia abajo y cambiar la presión intraabdominal sin necesidad de, digamos, levantar la caja torácica y utilizar los músculos respiratorios secundarios. Bien. Entonces, vamos a hacer ahora esto. Vamos a hacerlo con vos. Dale. Vamos a tomar el Volt Score. Lo vamos a hacer bien rápido, ¿sí? De una manera simple. Los invito a todos los que están ahí que lo prueben. Este es un test que vamos a medir en tiempo cuánto tarda tu cuerpo en reaccionar al hecho que dejaste de respirar, ¿sí? Bien. Es muy sencillo. Todavía no. Vas a inhalar, yo digo, Bien. 50% de lo que vos podrías. Inhalás Bien. lo suficiente como para sentir que tus pulmones como que se estiraron, ¿sí? Lo vas a hacer Bien. siempre por la nariz. Bien. Después es otro tema si querés que podemos hablar. Dale. Inhalás ese 50%, soltás el aire, ¿sí? Dejás que el Bien. aire se vaya de tus pulmones. No necesitas contraerte. Simplemente dejás que el aire se vaya. Bien. ¿Sí? Como si inflaras ¿Largas un por la globo boca o por la misma nariz? en la nariz. Bien. La nariz. ¿Sí? Todo por Todo nariz. por nariz. Bueno, cuando deja de salir el aire, te vas a tapar la nariz y vas a, y acá está la clave, esperar la primera señal de incomodidad. ¿Sí? Vas a esperar la primera señal de incomodidad. No tenés que aguantar, no tenés que resistir, no tenés que ganarle a nadie, no tenés que quedar bien, No, no es un tema nada. de resistir. No es un tema de resistir. Bien. Yo lo digo, yo lo explico como esto, que tenés que esperar, ser paciente para esperar la primera señal de incomodidad, y es más que nada un test
de velocidad. Vos querés Ajá. reconocer esa primera señal, porque esto te va a empezar a ayudar a vos a reconocer cómo el estrés se empieza a manifestar en tu cuerpo. Y que vos puedas empezar a ver, che, me estoy estresando, antes de que, tipo, colapses. Yo lo explico muchas de estas cosas con, digamos, con el auto, porque todos más o menos lo van a poder reconocer. Que nosotros podamos ver que empieza a subir la aguja de la temperatura antes de que se prenda la luz de la Bien. temperatura. O sea, cuando se prendió la luz de temperatura es que el auto ya calentó y tenemos un problema. Esto es, ya me salió un análisis de sangre mal, ya estoy con alguna reacción en el cuerpo, ya Ya hay hay síntomas. una, vamos a decir, ya hay un síntoma. Pero cuando la aguja está subiendo es donde nosotros tenemos la oportunidad de decir, ah, mira, me estoy estresando, bueno, a ver, puedo tomar tal acción y bajar la temperatura, que no sé, ando más despacio, paro en la estación de servicio y le pongo agua al auto, lo que Bien. sea. ¿Sí? Espectacular. Bien, Me entonces, encanta. vamos. Vos cuando te tapes la nariz, yo Sí, voy a prender el cronómetro, ¿sí? Y dale. cuando te destapes la nariz y respires, vamos a volver a, vamos, te voy a decir el tiempo y te voy a hacer una, digamos, una Y devolución. sabemos que dudo que me salga bien esto. No importa, porque, a ver, No, nuevamente obvio. esto es muy Acá nos importante, ponemos nosotros primeros como ejemplo para que vean que esto es ¿sí? sumamente honesto. ¿Sí? No, aparte de una cosa, para todos los que están ahí, no hay bien y mal. Bien. Esto es simplemente, che, Manu, queremos ir a, vamos a decir, a Río de Janeiro. Ok, ¿dónde estás vos? O sea, yo estoy en Pinamar ahora, ¿dónde estás vos? Sí, estoy en Mendoza Bueno, City. en Mendoza, listo, hay que encontrar la ruta de Mendoza, gozo. O sea, no es que, Sí, sí, estás sí. en Mendoza, listo, estás mal. Claro, Yo estoy en Pinamar, estoy bien, gané. claro, No, nada que ver, totalmente. o sea, Bien. nada que Me ver, encanta esa idea. Sí, porque viste que ¿viste? aparte, bueno, yo soy así, es como todo lo vemos en términos de está bien, está mal, estoy bien, estoy mal, estoy no sé qué, es encontrar la Sí, ruta. tal cual, aparte como te diría, vos capaz que estás a 20 minutos del aeropuerto de Mendoza con un vuelo directo a Río y yo me tengo que ir de Pinamar hasta Capital, hasta Ezeiza para tomarme un vuelo a Río. Termino Sí, tardando más que vos. es Sí, verdad, ¿quién está bien? totalmente. Bueno, cuando quieras. Bueno, vamos, va. Presta atención y espera la primera señal de incomodidad, que puede ser contracción de la garganta, el pecho o las ideas que no paran. Cuando sentís la garganta ya está. Bien. ¿Sí? Apenas la sentí. Perfecto. Perfecto. Ahí yo con la suficiente práctica ya empiezo a ver cositas que lo más divertido de esto para mí es, digamos, como yo lo llamo esto, los trabajos de exposición. El estrés te expone a tu predeterminado, eso que vos no prestás atención, Sí, que empieza a pasar. ¿Qué empieza a pasar? Tu primera respiración fue consciente, pero después ya abriste la boca y exhalaste por la boca. Entonces, bien, ¿qué me dice eso a mí? Que vos ya, tu motor ya estaba caliente y tuviste que ventilar de más. ¿Sí? bien. Que por ahí vos ni te diste cuenta que exhalaste por la boca, no lo hiciste intencionalmente. Yo lo veo. Lo Claro. mismo que en un momento, cuando empezó a pasar el tiempo, ya empezaste con los ojitos ahí como a escanear Sí, sí, el sí, ambiente. sí, sí. ¿Entendés? A Bien. ver dónde está el potencial depredador que está, mi cuerpo está sensando que está ahí. ¿Dónde? Sí, ¿dónde está el puma? ¿Entendés? Obviamente, sí, sí, ¿Dónde sí, está? totalmente, ¿Dónde está? totalmente. Bien. Me encanta. ¿Qué me dice esto? Sí, ¿Qué me dice esto? Que vos, Manu, tenés muchísimo potencial de mejora y muy fácil. ¿Por qué? Porque vos estás en un lugar que apenas te pones a practicar un par de cositas, te vas a empezar a sentir como nunca pensaste que te podías sentir de bien. ¿Cómo es esto? Básicamente yo a veces lo explico, o sea, vas al gimnasio y solamente podés levantar una mancuerna de 1 kilo. Siendo una mujer, vamos a decir, físicamente activa, sí, de, no sé, vamos a decir, 20 y pico, 30 años. O sea, sabés que entrenándote un poquitito más podés ganar un montón de fuerza. Esto es igual.
sea, vos estás en un momento en que en una campana de Gauss, en una curva estadística, agarrás una pendiente así enseguida, que levantás muy bien. ¿Qué Bien. tenemos que hacer? Tenemos que empezar a recalibrar tu impulso a respirar, Bien. modificando, digamos, tu relación con el estrés. Entonces, te tenemos que empezar a estresar de una forma segura para que vos empieces a desarrollar esa tolerancia al dióxido de carbono, que va a dictar tu capacidad de estresarte. Obviamente que a vos el estrés te va a colapsar si tu capacidad para estresarte es muy chiquitita, ¿sí? Sí. Pero si vos tenés una capacidad para estresarte grande, ya vas a decir, ok, me gustan los desafíos, necesito los desafíos porque me hacen crecer. Y eso es Claro. lo que hablamos, que tocamos a penitas. El estrés es neutro. No es ni bueno ni es ni malo. Es lo que nosotros hacemos de él. ¿Sí? Nuestra percepción juega un papel gigante. Esta situación que pasa, ¿es un quilombo o es un desafío para mostrar mi mejor versión? Te lo voy a hacer un ejemplo tuyo. Vamos a decir, no sé, situación que te pasó el año pasado. ¿Es un quilombo o es una oportunidad para que Manu aprenda cómo resolver una situación en primera persona, que la dote de conocimientos que la diferencien del resto de los, digamos, profesionales en el área de la salud? Porque vos realmente, o sea, te metiste en una situación que te requirió un montón de aprendizaje poder resolver. Totalmente. Es lo mismo. Bueno, y fue Es lo mismo. así, o sea, fue literal así. Yo a partir de ese colapso del año pasado y que estuve heavy, así nació Solución Hormonal. O sea, en ese momento fue esto se tiene que capitalizar, porque todo esto que yo estoy pasando, yo veía pasarlo en muchísimas mujeres y todo, y de esa manera lo percibí. Yo me acuerdo estar hablando con mi hermana, estar bastante mal de médicos, de un montón de cosas, salir mal de los médicos con, qué sé yo, malos diagnósticos, obviamente dentro de todo de cosas a mejorar, Sí, ¿no? Y decirle, yo sé que la estoy pasando mal, pero en ese momento fue como, ¿cómo voy a hacer que todo esto me sirva? claro. ¿Cómo voy a hacer que todo esto? Y me he dado cuenta, no es que todavía lo maneje bien, pero sí me he dado cuenta que en mi vida he estado viviendo por circunstancias, por traumas, crianza, qué sé yo, toda la historia que tiene cada uno, pero yo aprendí un medio de vivir y de relacionarme a través de estar siempre a la defensiva, estar siempre con un puma atrás, Sí, siempre con un puma atrás. Hasta situación de estrés, eso obviamente todo el aprendizaje del año pasado, las cosas que viví, pero siempre con un puma atrás. Entonces yo vi una situación que tal vez para otra persona es una situación chota o común, y para mí, para mi cerebro es señal de alarma, señal de alarma. Entonces yo es señal de alarma desde, no sé, me preparé mal un mate, hasta cosas que realmente son una señal de alarma. Entonces, claro, llegó un momento que mi sistema nervioso hizo, chau. Pero a obvio. partir de ahí es lo que decís, ese estrés dentro de todo fue, ahora me doy cuenta de la percepción. O sea, el tema de la percepción, me paro a pensar y digo, ¿por qué me estoy haciendo? ¿Cómo estoy tomando esto? No sé si es impresionante eso. No es que puedo manejar todo, no es que no reacciono, no es que un montón de cosas, por supuesto, no me voy a hacer acá la... No, Pero ha cambiado mucho la percepción. Lo que me pasa hoy en día, que yo voy a ser la primera que te voy a contactar, obviamente, cuando terminemos, es que todavía tengo mucho que mejorar en análisis respecto de mi estrés y cortisol, por eso estoy muy interesada. Claro, pero estoy tan bien físicamente, tan nueva, he mejorado un montón, he entrado en el running, pero todavía tengo mucho que mejorar en análisis y tengo que cuidar mucho eso. O sea, tengo que lograr un equilibrio entre que el estresor, el físico, el entrenamiento es un estresor bueno y todo, pero es un estresor, entonces tengo que seguir sí, calibrando mi otra parte para que no se me vaya de las sí. manos. Es un poquito, todo esto yo a veces lo resumo con este concepto de, digamos, de estrés hormético, que yo lo defino de esta manera. Todo lo que no te mata te fortalece, pero el veneno está en la dosis. Entonces hay que ser muy, digamos, preciso Exacto. o conocerse mucho para saber la dosis exacta de todo. Porque en definitiva todo en la dosis exacta te hace bien, te Exacto. genera una Es lo que sensación yo lo digo todo positiva. el El tema es tiempo, que tenés que saber marcar el límite. ¿el ayuno es malo o no? Ahora, el ayuno en una mujer con un cortisol de 30 que viene en un momento de estrés, se pone a ayunar y hace un OMAD, ¿es malo? Sí, porque en ese Sí, contexto te va a hacer mal, pero la misma herramienta bien aplicada, la misma herramienta aplicada en un contexto que no corresponde, te hunde o te saca adelante. tal Mati, te cual. quiero consultar ahora si
siguiendo la línea del estrés, hablamos bastante de respiración y ahora también quiero hablar de la exposición al frío, que nos cuentes un Bien. poco, porque yo tengo una duda respecto de esto. Claro, yo cuando me doy las duchas frías lo percibo como un estrés Mm, tremendo, porque sufro el agua fría. De hecho, yo no he podido hacer los baños sí. de agua fría, no me voy a hacer la que yo no puedo. Pero quiero justamente esto. Yo muchas veces he pensado como si te estresa de más, si qué pasa si una persona está estresada, no va a estresarlo aún más ese shock de agua fría. Bueno, contanos un poquito de todos los baños de agua fría. Bien. Bueno, nuevamente son estas, como yo digo, el aprender a aguantar la respiración, tanto como el hielo o incluso el calor, el movimiento, el ayuno, son todos estos estresores que abren puertas a encontrar esas oportunidades de crecimiento que tenemos. ¿Mm? Sí, El hielo, por ejemplo, en el caso tuyo, para mí sirve como una oportunidad para aprender a esto un poquito que hablamos, a modular el estrés en tiempo real a partir de la respiración. O sea que por decirte, vos seas mi jefa y me estés reclamando que yo hice un mal trabajo y yo en lugar ya de ponerme a la defensiva, ¿sí? O que eso me dispare mi respuesta de estrés. Que yo me ponga a la defensiva, me quiera ir de esa situación o directamente que me quede como congelado. Que son esas las tres respuestas innatas de estrés. ¿Sí? bien, Las tres respuestas innatas de estrés es pelear, defenderse, correr o hacerse el muertito para que pase de largo el depredador. Jurassic Park, quédate quieto que el tiranosaurio no te ve. El problema es que yo, exacto. o sea, ningún problema de los que nosotros tenemos hoy en día se soluciona de esa manera. Si vos sos mi jefa, yo, no sé, digamos, agarrarnos a las piñas no me va a ayudar. Eh, Salir, digamos, de la situación y borrarme tampoco me va a ayudar. Y que yo no haga nada tampoco va a solucionar el problema. Entonces, necesito intervenir. Bien, Entonces, el hielo me permite practicar cómo yo puedo, en esta analogía que yo usé antes, enfriar el motor en tiempo real, prestando la atención a mi respiración. Porque vos te vas a meter en el hielo y se va a disparar esa respuesta primitiva de estrés. claro, Acá es donde ya, vamos a decir, la percepción casi no juega un papel. bien, ¿Mm? Porque, por ejemplo, te hago el ejemplo. Nos metemos los dos al mar a surfear. sí. Se viene una ola, vamos a decir, de 2 metros. Acá, vos la mirás Pánico. y pánico. Yo la miro y digo, es la ola de mi vida. ¿Entendés? Claro, Entonces estamos claro, los dos mirando la misma situación y vos estás cagada ante las patas y yo estoy feliz de la vida. claro. El hielo básicamente nos estresa a todos por igual, en mayor o menor medida, obviamente si hay alguien que está adaptado o no. Pero tanto, vamos a decir, a Wim Hof como a vos, les va a generar las mismas reacciones. El tema es que Wim, a diferencia tuya, ya sabe cómo relajarse en esa situación. Claro, Vos tenés que practicar. Entonces yo siempre, primero les enseño a las personas cómo respirar y cómo utilizarlo, se llaman las marchas respiratorias. Esto es como si fueran las marchas del auto, sí, cómo pasar usando la respiración de quinta a primera. A pesar de que el agua no se calienta, sigue estando fría y seguís queriendo salir, vos podés lograr un punto en el que, ok, estoy bien, estoy cómodo en esta situación. bien, Creaste un espacio entre el estímulo y la reacción en el que vos pudiste decidir y crear una respuesta. ¿Sí? bien. Obviamente que requiere trabajo, porque hay personas que cuando se meten en el hielo se van completamente inconscientes. ¿Por qué? ¿Qué pasa nuevamente? Nuestro cerebro es carísimo, consume muchísima energía, pesa el 2% del cuerpo, se lleva el 20% de la energía, y un dato que a mí me gusta mucho es que el cerebro consume energía 20 veces más rápido que el músculo. Entonces, si yo tengo que pelear por mi supervivencia, usando el ejemplo clásico, huyendo de un depredador, no se me puede estar yendo energía pensando. Entonces, Claro, la corteza prefrontal
offline. Se O sea, apaga. lo que nos hace humanos se fue. Nos volvemos completamente instintivos y emocionales. Entonces eso pasa muchas veces. Personas en el hielo están, vamos a decir, desencajadas, por así decirlo. Claro, Entonces, claro. Yo no sé si no sería una de esas. digamos, no te pueden escuchar. Vos les hablás y no te escuchan, Chao. o sea, no están, chau, se fueron a Narnia, no sé dónde están. Claro, claro, Entonces, totalmente. que encima lo peor de todo, ¿sabés qué es? Que es como lo más divertido para mí, que si yo, digamos, te doy una anestesia y te meto en el hielo inconsciente, solito tu cuerpo en un tiempo se va a adaptar. Sí, Porque tu fisiología, tus células ya saben lo que tienen que hacer frente al frío. claro. El problema es cuando se nos mete en la cabeza, mal viaje. En el momento en el que dejamos que se meta en la cabeza, mal viaje. ¿Sí? Bien, Entonces, por eso es siempre enfocarse en la respiración y qué es lo que enseño yo primero. Lo más fácil claro. es tomar control de la boca. Primero enfocarte en la respiración, después tomar control de la boca, que es achicar la boca, ¿sí? Porque si yo achico la boca, creo resistencia al paso del aire. Entonces, al crear resistencia al paso del aire, alargo el tiempo de inhalación y alargo el tiempo de exhalación. Entonces empiezo a crear espacio, ¿sí? A medida que empiezo a crear espacio, mi cuerpo se va a empezar a enfriar. Entonces, primero voy a arrancar inhalando por la boca, así, tipo, hiperventilando, Sí, hasta que empiezo a crear tiempo. Entonces, empiezo a crear, por decirte, una inhalación por boca en 4 segundos, sigo una exhalación por boca en 4 segundos. Alargo un poquito más y después ya transiciono a otra marcha que es inhalo por nariz y exhalo por boca. Inhalo por nariz, exhalo por boca y trato de continuar creando tiempo. Yo a veces a las personas les pongo un metrónomo, ¿sí? Eso que marca tac, tac, los segundos como para que tengan una referencia y puedan ir siguiendo ese ritmo. bien. Una vez que están, digamos, empiezan a estar cómodos y vos ya los ves que como que se relajaron, ok, pasá la nariz ahora. Bien, entonces empiezan a seguir ese ritmo nasal, inhalo por nariz, exhalo por nariz, intenso, vamos a decirlo, por un par más de ciclos de respiración y después ya es, ok, ahora trata de continuar siguiendo un ritmo de respiración de inhalo en 4 segundos, exhalo en 6, inhalo en 5, exhalo en 5, pero trata de hacer invisible tu respiración. A veces yo uso el agua, trata de que no se note que el agua se mueve y sube. Y la persona llega a un punto en el que está completamente relajada adentro del hielo. Pero porque le pudimos escalonar ese proceso para bajar, ¿sí? No, es espectacular. Y también esto que es importante que las personas sepan que está, o sea, lo que hay que hacer es hacerlo así, hacerlo con alguien que sabe, hacerlo guiado, hacerlo que te vaya, que te enseñe a respirar, que vayan paso a paso, que no hacerlo, porque es como todo, en un momento se puso de moda, por decirlo, ya sabemos que no Sí, son modas, ha existido toda la vida, pero es como el boom del ayuno, de keto, de los baños de agua fría, de un montón de cosas. Y volvemos siempre a lo mismo. Mal aplicado es un mal viaje. Bien. Y para que surta realmente los efectos y todo lo que se necesita, tiene que ser así también. tal cual, tal cual. Y es, digamos, es importante hacerlo con alguien, no solo que sepa lo que esté haciendo, sino que sepa brindarte seguridad. Claro. Y esto ya también es, te diría, teoría polivagal de Stephen Porges, crear ambientes de seguridad. ¿Por qué? Porque la persona va a estar completamente expuesta en el frío o en la apnea. Que encima de eso viene muy vinculado, por ejemplo, y se puede empezar a ampliar un poquito más ya con lo que es trauma. Hay muchas teorías en las que hablan que las situaciones así, digamos, críticas, traumáticas de la vida, se codifican en puntos específicos del pH, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, una sesión de respiración holotrópica que lleva tu pH, digamos, al extremo alcalino, puede generar como una experiencia transformadora en una persona, o el hielo, o una apnea que te lleva completamente hacia el otro lado, hacia el, digamos, al estado completo de acidez. Claro. Entonces, si una persona se va a exponer a eso, requiere que digamos, el facilitador, por así decirlo, esté preparado para lo que pueda llegar a pasar.
porque las personas claro. a veces, digamos, tienen una experiencia buenísima, otras veces tienen experiencias difíciles, lloran, se ríen, y es increíble esto que te digo yo, cómo empiezan a pasar patrones. Yo a veces después le empiezo a marcar a las personas cositas, tipo, o sea, te quedaste así agarrado durante 3 minutos al hielo, tipo, no se trata de eso. O hasta incluso cómo ponen las manos, cómo se acomodan en el hielo, habla mucho de patrones inconscientes de cada uno que nosotros, si no ponemos luz, si no exponemos, no los podemos ver, no los podemos modificar, porque están tapados bajo un montón de Claro, capas. totalmente. Ya llegarán los psicodélicos en que ya viene en camino, ya está, pero ya vendrá Es, en camino al alcance de todos, que llegue a esas capas. es muy similar, porque vos estás digamos, alterando tu química interna en lugar de una forma exógena, de una forma endógena. Claro, Pero básicamente estás llevando te dijera, a los mismos lugares. Estás buscando, digamos, los mismos puntos, por así claro. decirte. No, es impresionante. Mati, ya bueno, nos vamos acercando al final. ¿Cómo hace alguien que quiere trabajar con vos, cómo te contacta, si querés explicar o cómo trabajás o que te contacten? Contanos un poquito. Bien, mira, yo básicamente trabajo en procesos y en ciclos de 12 semanas. Ajá, ¿Por qué? Porque 12 semanas es un tiempo suficiente como para lograr adaptaciones biológicas. Yo siempre lo explico, una adaptación biológica es como hacer crecer una plantita. Le podemos poner fertilizante, regar, poner al sol, hablarle, lo que sea, pero lleva tiempo, bien, que es completamente distinto a esto que vivimos nosotros los tiempos, yo digo, de redes sociales, que son como exponenciales. Las transformaciones corporales, si vos bien lo sabés, Manu, no suceden de un día para el otro, requieren de trabajo y sobre todo mucho de trabajo de base. Por ahí después sí, el efecto es, digamos, pasa un día para el otro que la persona cambió, pero lleva acumulado trabajo de base. exacto. Entonces, por eso yo trabajo en procesos de 12 semanas, porque en 12 semanas yo sí te puedo garantizar resultados. Por ahí Bien, no está la obra terminada, sí, pero en 12 semanas te vas a sentir completamente distinto a cómo empezaste. bien, ¿Sí? bien, espectacular. Eh, ¿Y cómo te bien. contactan, Mati? Si alguien quiere trabajar con vos, empezar, ¿cómo te contacta? Me contactan por el Bien, Instagram, ahí directamente por mensaje privado en el Instagram o incluso en el Linktree del Instagram está el contacto al WhatsApp. Me bien, contactan, me escriben, ahí agendamos una llamada de consulta en la que charlamos del caso, vemos el caso. bien, ¿Por qué? Porque también eh, hay casos que yo no puedo resolver. Entonces, por eso la idea siempre es tener una entrevista previa para conocer a la persona, ver la situación, hacer las evaluaciones pertinentes y poder decir, ok, sí, yo te puedo ayudar o mira, yo no tengo las herramientas para poder ayudarte, te recomiendo que vayas y hables con, X, no sé, bien, X, bien, ¿sí? bien, Entonces, me escriben por ahí y después arrancamos a laburar. Es un proceso de 12 semanas, tiene 4 etapas, digo yo. La semana cero, que es una semana de recopilación de datos, ¿sí? Empezar a acumular la mayor cantidad de información que pueda la persona. ¿Para qué? Por ejemplo, esto que sacamos hoy. Hoy hicimos un Bolt Score tuyo. Yo tengo una información tuya, pero yo no sé qué pasó en tu día. Yo no sé si fue un día claro, relajado, un día intenso, nada. Tengo una foto. Yo claro, necesito encontrar patrones. Después empezamos con la primera semana de primer bloque de 4 semanas de restitución de la respiración funcional. Básicamente hacer que la respiración no sea un estresor más. Después empezamos ya a trabajar con estresores, conociendo esos márgenes, el margen superior, qué tanto te puedes estresar con seguridad y la otra parte tan o más importante, qué tanto te puedes relajar, cómo podemos crear una distancia, ¿sí? Entonces practicamos estresarnos con seguridad y relajarnos a voluntad y en el tiempo. Y después en las últimas 4 semanas expandimos lo más que podamos esa ventana de bien, tolerancia, digamos. Empezamos a estresarnos ya intencionalmente y a lo largo del tiempo y empezamos a aplicar formas de relajarnos lo más profundo que podamos.
yo lo que le digo, encontrar el modo avión de cada uno, como ese estado Espectacular. de hibernación en el que nos apagamos. Yo sé cómo apagarme a voluntad. Bien, bien. Mati, ¿y trabajás online, presencial? He visto que te he visto acompañando a Sí, mucha gente con los baños de agua yo, fría. mm, yo trabajo, digamos, la planificación es remota. La Bien, planificación es remota. ¿Por qué? Porque el trabajo lo tenés que hacer vos, Manu. Y lo tenés que hacer vos, lo tenés que hacer vos. Y sobre todo lo tenés que hacer al principio, dependiendo de la persona, lo tenés que hacer con cierta regularidad. Porque vos estás tratando de cambiar un hábito inconsciente. claro. Entonces, y tu cuerpo busca el equilibrio de todas maneras, quieras o no. Entonces, vos pones, haces el ejercicio de respiración y después no seguís prestándole a tu respiración, vas a volver al punto de equilibrio, porque no Totalmente. lograste suficiente estímulo para cambiarlo. Bien, ¿Sí? bien. Entonces lo tenés que hacer como regularmente para lograr crear ese punto de equilibrio más arriba. ¿Sí? Perfecto. Entonces eso se hace de manera online, sobre todo porque a mí me gusta viajar y como te dije, la aventura y el movimiento es parte de mi esencia. Sí, 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 totalmente. El trabajo es online. Después yo siempre digo, toda la persona que quiera venir hasta donde yo estoy, en La Plata, a tener una sesión, bienvenido sea. Por eso tengo clientes, por ejemplo, que digamos, solamente nos vemos a través de Zoom, Sí, clientes por ahí que están en Buenos Aires que se vienen una vez al mes o una vez cada 2 meses a tener una sesión personalizada, o clientes de La Plata que vienen, en lugar de encontrarnos por Zoom, vienen directamente a casa y tenemos una sesión personalizada. bien, bien, espectacular. Mm. Bueno, Mati, la verdad ha sido un lujazo. Este tema para mí ya lo es y yo creo que cada vez va a ser más y más y va a estar más impuesto porque el tema, los que estamos leyendo y los que estamos en temas, sabemos que el tema de la respiración y eso cada vez está haciendo más influyente y el tema de la gestión del estrés, todo lo que sean técnicas, estrategias, estudios, todo lo que sea para manejar el estrés va en auge absoluto porque se está viendo el daño que está haciendo. Así que ha sido un Sí, placer total tenerte aquí, Mati. gracias. Lo que digo a todos es, eh, digamos, el estrés no va a aflojar, no es que de repente va a haber menos estrés. Lo único que podemos hacer es cambiar nuestra relación con el estrés. Si Exactamente. nosotros aprendemos cómo utilizar la respiración a nuestro favor, encontramos un superpoder. Eso es lo que yo le digo mucho, pongo en mis redes sociales, es encontrar el superpoder, digamos, como de vincularnos con el estrés de otra manera, porque eso es lo que realmente nos va a cambiar radicalmente. Totalmente. Sí, porque es Nos lo que decía, cambia, el estrés va a seguir transforma. estando. O sea, los problemas, ya sea de mundo, de Sí, familia, de lo que sea, va a seguir estando. O sea, es que nosotros tenemos que cambiar cómo nos tal relacionamos. cual. Es como decís vos, o sea, no es que de repente, tipo, no vamos a tener más. Ponele que sí, el mundo cambia, digamos, hay una crisis en el sistema, el mundo cambia. Pero vamos a seguir teniendo, digamos, nuestra mente que nos juega malas pasadas, nuestros vínculos familiares, nuestros vínculos amorosos, etcétera. Por ahí Argentina de repente pasa a ser Suecia, no hay problema con el dólar, no hay inseguridad, no hay nada, pero, o sea, estas situaciones de conflicto van a estar presentes. Totalmente, Digamos, el, el oro está en aprender a hacer esas situaciones y transformarlas en nuestro favor. Alquimia. totalmente. Hacer del plomo oro, hacer de lo malo bueno. Sí, 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 sí. Ahí una chica preguntó, ¿dónde estoy en La Plata? En Sí. Gonet, Cecilia. Ceci, mandale mensaje por privado a Mati. Sí. Cualquier cosa. Eh, Bueno, Nada, Manu, agradecerte a Mati. vos por abrirme el espacio de tu comunidad e invitarme a este vivo. Te agradezco un montón, me encanta compartir y colaborar con colegas, me parece que siempre es el mejor camino y nos ayudamos entre todos porque yo siempre digo, digamos, no competimos, sino que nos ayudamos entre todos porque digamos, todos necesitan ayuda y cada persona resuena con alguien diferente, pero la idea es que todos empiecen a generar ruido y prácticas con esta, digamos, esta nueva forma de vincularse con la salud y con uno mismo, que es lo que hace una gran diferencia y realmente nos permite prosperar en, digamos, en tiempos de dificultad. Sí, total.
Totalmente, coincido en cada palabra. El tema es este, es todo lo que estamos trabajando con esta visión. Sabemos que el ser humano es integral, que son, como hemos dicho desde el principio, las patas, la nutrición, esto, el otro, el ayuno, la respiración, el entrenamiento, absolutamente todo. Entonces, si yo no puedo ayudar a una persona, a mí lo que me interesa es que esa persona sea ayudada, que bien, entonces, así que aquí estamos. Bueno, Mati, te mando un abrazo enorme. Seguro, ojalá pronto volvamos a estar por acá o en tu comunidad. Para, Encantada sí. de escucharte. Soy la primera que aparte me interesa el tema. Así que muchísimas gracias por haber aceptado. No, Manu, gracias a vos por la invitación y agradecerle a todos los que se quedaron toda la charla por su tiempo, que es lo más valioso que lo tienen y Sí, que tienen y que si lo hayan decidido compartir con nosotros es un privilegio. Así que gracias a todos. Ah, no, no, eso que sí, le agradecía a todas las personas que sí, habían participado del vivo, que hayan puesto su tiempo en esto, que es lo único que no van a recuperar, para mí es valiosísimo, así que les totalmente, agradezco. totalmente. Bueno, un abrazo enorme, Mati. Estamos en contacto y un abrazo grande a todos los que han estado. Chau, chau. Gracias, chau, Gracias, Mati. chau. Chau, chau.